Dentro de mis competencias está el desarrollar en ustedes competencias. Y tenemos una última del área de religión de quinto año que es sobre la Virgen María. Y encontré un material bonito en las fuentes de internet, ¿no? Pero yo le he recortado, o sea, le he leído y le he sacado, ¿no?, lo que tenía de más, porque este es un material tipo formación catequista, así, ¿no? O sea, bastante profunda. Entonces yo le he quitado algunas cosas para que no sea tan complejo, ni tan pesado, ni tan aburrido para ustedes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pacho, qué pacho, qué pacho? A ver, vamos a ver. Ah, ya. No sé qué pasó. Vamos a borrar aquí. Vamos a abrir el Google y vamos a abrir aquí y pasamos el PDF acá. Ahora otros colegios. Ya. Listo. Yo me acuerdo. Ya está. Ok, todos estamos acá. La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Por qué María se convierte en virgen? ¿Por qué María se le toma como la Madre de Dios? ¿Y por qué la deja como Madre nuestra? En este texto que vamos a leer a continuación, nos demuestra, nos sustenta dentro de el carisma religioso las virtudes que posee María como mujer, como madre, como hija, para llevar hoy en día ante el mundo el título de Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero este tema nosotros lo hemos visto, me parece, en el segundo bimestre, pero más someramente, ya más superficialmente, donde hablamos de un poco de María, dijimos María, modelo de mujer, creo que fue el tema, ¿no? Pero ahí hablaba de características generales de María. En este contenido, ya de un contenido de carácter carismático, espiritual, ¿no?, religioso, más hondo, ¿no?, vamos a ver cómo es que la humanidad entera rinde homenaje a María y por qué se convierte eso en una gran devoción. Yo copié, ¿no? Me pareció interesante. Ustedes me dijeron en algún momento que eran creyentes. Creo que Rodrigo también lo ha hecho. Hasta Marcelo. Y quise copiar esta oración, ¿no? La oración de consagración a la Virgen María. Sebastián, ¿puedes leerla, por favor? Oración de consagración a la Virgen María. Oh Señora, oh María mía, nos consagramos como familia. A ti, en este día, te consagramos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros bienes materiales y todo lo que somos para que nos guarden en tu corazón. Madre, protégenos de las acechanzas del demonio y no permitas que nos dejemos dominar por el pecado. Ayúdanos para que podamos con familia responder si el plan de Dios, como lo hiciste tú, y a permanecer fiel a nuestro buen bautismo, a la consagración a tu corazón. Madre de Dios, la Madre
Madre nuestra, ayúdenos a recordar siempre las palabras que le dijiste a San Juan Diego para que en los momentos de angustia y preocupación podamos recordar quién es nuestra Madre y que estás con nosotros. Amén. Muy bien. Esta oración de consagración a la Virgen María, ¿no?, nos demuestra la gran devoción que la humanidad posee hacia ella. Y esta devoción no es gratuita, ¿no? Esta devoción se le ha ganado María, ¿no?, por todas las conductas que ella poseía y se consagró como virgen, ¿no? Por eso es que la oración dice, y la voy a repetir, a ver si me están escuchando, ¿no? Oh Señora, oh Madre mía, nos consagramos como familia a ti en este día. Te consagramos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros bienes materiales y todo lo que somos para que nos guardes en tu corazón. Madre, protégenos de las acechanzas del demonio. Ese que les hace flojear, ese es el demonio. Ese que les hace hacer las tareas por hacer, ese es el demonio. Ese que no quiere que escriban cuando dicen transcribir, ese es el demonio. Ese que les dice que no saluden al entrar en clases, ese es el demonio. Entonces, por eso es que nosotros oramos, ¿no? Yo oro. Uf. Buenos días, Miss. Buenos días, papacito. Yo oro todos los días. ¿Saben para qué? Para que el Señor me dé la fortaleza, la fuerza, la motivación, la paciencia y la sabiduría. Ojo, la sabiduría para poder guiar a este grupo de jóvenes en mi profesión. Porque si no, ya los hubiera colgado del techo. Sé que Dios me da a mí la templanza todos los días, porque ya no estuvieran acá conmigo, sentados. Pero como Dios intercede por mí, ¿no? Porque su obra también fue educar, porque Él fue maestro. Él fue maestro de los maestros y nos dejó a su madre. Y por eso oramos, dice, ¿no? Madre, protégenos de las acechanzas del demonio, Luca. Ese demonio de la desidia, de la dejadez, de la desmotivación, eso es un demonio. No permitas que nos dejemos dominar por el pecado. El pecado, Sebastián, el pecado. El pecado es bien rico, ¿ah? La manzana esa prohibida, Marcelo, uff, era roja, jugosa, riquísima. El pecado es atractivo. Se presenta atractivo, Marcelo. Por eso es que caemos. Ayúdanos para que podamos como familia responder sí al plan de Dios. Ahí le faltó la tilde. Sí, sí, Dios. Sí, Padre nuestro. Ya. Tú has querido que yo esté delante de estos jóvenes, pues algo tendré que aprender, algo tengo que darles, tengo que seguir en la lucha con estos jóvenes. Voy a aceptar el plan de Dios. Como lo hiciste tú al permanecer fiel a nuestro bautismo y a la consagración a tu corazón. Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos a recordar siempre las palabras que le dijiste a San Juan Diego, para que en los momentos de angustia y preocupación podamos recordar que eres nuestra Madre y que estás con nosotros. Amén. ¿No? Y después de esta consagración, de esta oración de consagración, ¿no?, siempre se reza el Ave María que todos conocemos, ¿no? Vamos a proseguir, ¿ok? Vamos a proseguir. A ver. Un ratito. Acá empiezo. ¿Quién es la Virgen María, Luca? ¿Puedes leer, hijo? ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María fue una joven judía escogida por Dios para ser la madre de Jesús el Salvador. El Catecismo de la Iglesia Católica 6C nos dice:
Desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea. CIC número 488. En el Evangelio de San Lucas encontramos lo siguiente. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Lucas 1, no sé leer eso. Eh, La Mi amor, iglesia, sí sabes, yo te he enseñado. Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 27. ¿Sí? sí, Ya. la Repítelo, por favor. iglesia, sí. Repítelo. Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 27. Perfecto. La iglesia ha definido los dogmas de la Virgen María que nos ayudan a conocer mejor quién es. La Virgen María siempre fue y sigue siendo alguien muy importante para la salvación de toda la humanidad. Por eso la vida y misión de la Virgen María se entiende desde la vida y la misión de Jesús. Ahora vamos a ver los dogmas, ¿no? Acá hablan de dogmas. ¿Qué cosa es un dogma? Googleen, googleen. Miren, en el párrafo que ha leído Macarena Luca sobre la Virgen María, ¿no? Nos queda claro de qué raza, de qué etnia era María. Era una joven judía, esa que quería aniquilar Hitler. Era una joven judía de Israel. De una joven judía de Israel salió el Salvador, ¿no? Y esto fue constatado en la Biblia cuando se escribe en la Biblia que el ángel Gabriel fue enviado, ¿no? Para que José tomara a María porque María estaba embarazada y en su vientre llevaba al Hijo de Dios. Dice, la iglesia ha definido los dogmas de la Virgen María que nos ayudan a conocer mejor quién es. Ajá, ¿qué será dogmas? La Un Virgen sistema de María, pensamiento, ¿cómo? un sistema de pensamiento o una manera de pensar. Una manera de pensar, una visión, ¿no? La Virgen María siempre fue y sigue siendo alguien muy importante para la salvación de toda la humanidad. Por eso la vida y la misión de la Virgen María se entiende desde la vida y la misión de Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la manera en la que la iglesia vio a la Virgen? ¿Qué le vio? Mejor dicho, ya, más bonito, más bonito. ¿Cuáles son los dogmas? ¿Cuáles son las maneras de visión? ¿Qué virtudes debemos rescatar? ¿Qué roles? Ahí está, mejor, más elegante. ¿No? ¿Qué roles tuvo María? ¿Qué roles le destaca la iglesia a María? Por favor, Patrick. Buenas tardes. Vamos a hablar de los roles de María. Un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura sobre la cual no se cierne ninguna duda. La Iglesia a lo largo de los siglos ha definido 4 dogmas referentes a la Virgen Ajá. María, que nos... Acá nomás, un ratito, Patrick, ¿no? Los dogmas son las creencias que se vuelven verdad absoluta. ¿Sí, chicos? Eso es un dogma, Macarena. Empieza como una tesis, como una teoría y se vuelve una verdad absoluta. Para la iglesia, ¿ya? María cumplió con roles. Por eso es que la iglesia le marca dogmas. Es irrefutable, Macarena. Nadie puede venir acá y decir que la Virgen María no cumplió tal o cual rol, porque se estableció como dogma, como una verdad absoluta para el mundo. ¿Cuáles son las verdades absolutas sobre María? La maternidad divina. Está escrito en la Biblia, chicos, el ángel Gabriel se le presentó a María. ¿Ya? Eso está escrito en la Biblia. Eso lo vivió José. Y José lo contó.
a sus parientes. Y eso fue transmitido de generación en generación. Entonces, la maternidad divina de María es un dogma, es una verdad que nadie puede refutar. ¿Ok? Sigue, Patri. Lee sobre la maternidad divina de María. La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. Cada año la Iglesia celebra la solemnidad de María, Madre de Dios, el 1 de enero. El Concilio Vaticano, refiriéndose a este dogma en la Lumen Gentium 66, dice: desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. ¿Cierto? Cristo es Dios en Hijo, Dios en carne. Por eso es que la Santísima Trinidad, ¿qué dice? La Santísima Trinidad dice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en uno. Por eso es que la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. Cada año la Iglesia celebra la solemnidad de María, Madre de Dios, el 1 de enero. El Concilio Vaticano, ya sabemos qué cosa es un concilio. ¿Qué es un concilio? Ya lo hemos hecho. ¿Qué cosa es un concilio? Sebastián, ¿qué es un concilio? Concilio. Concilio, pues, un concilio, es una reunión de obispos. Es una reunión. Eso ya lo hemos hecho. Nosotros hemos tocado en el segundo bimestre los grandes concilios que han tocado temas de importancia para la Iglesia Católica en el Vaticano, ¿no? Dice que el Concilio Vaticano, refiriéndose a esta dogma en Lumen Gentium, desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades, ¿no? O sea, ya esa es una dogma, es una verdad establecida. María, Madre de Dios. ¿Por qué? Por la maternidad divina. Segunda dogma, Marcelo. Segunda dogma, aunque voy a borrar para poder leerlo bien. No. Un ratito, Marcelo, voy a subirlo. Ya, acá. Segunda dogma, segunda verdad sobre María Macarena, la Inmaculada Concepción de María. Ahora sí, Marcelo. ¿Sigo? La Sí, Inmaculada Concepción de María, la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, de los méritos de Jesucristo, Jesucristo Salvador del género humano, EWTN, la Virgen María, quien fue elegida.
Marcelo, despierta, el párrafo sigue. Estás Por, durmiendo. fue elegida por Dios Padre para ser madre de Jesús. También fue librada de todo el pecado, incluso del original, siendo así llena de gracia desde la misma concepción en el seno de Santa Ana a la Madre de la Virgen María. Celebramos esta solemnidad el 8 de diciembre. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. ¿Ya ven? ¿Por qué no es Eva, la Virgen Eva? Si ella es el origen de todo, Eva, con Adán. ¿Por qué le quitaron ese privilegio a Eva? Porque cometió el pecado original. ¿Cierto, Rodrigo? ¿Cuál fue el pecado original? Del cual todos nacemos con el pecado original. ¿Cuál es el pecado original, Rodrigo? ¿No sabes cuál es el pecado original? No, todos nacemos con el pecado original y cuando nos bautizamos se dice que el bautizo nos libera, nos limpia del pecado original. A ver, por favor, alguien que ayude a Rodrigo. Mordor la manzana. Claro, el pecado original fue que Eva, ¿no?, comió la manzana prohibida y fueron expulsados del Edén porque Dios puso a su hijo Adán en el Edén, pero le dio ciertas prohibiciones que no aceptó Eva, que no respetó Eva y cometió pecado, el pecado original, ¿cierto? Pero María, sin embargo, no tuvo pecado original. Dice que la limpiaron del pecado original. ¿Por qué? Por ser un ser virginal. Ella era un ser virginal, ¿no? Y dice, ¿no? Fue inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesús Salvador del género humano. La Virgen María, quien fue elegida por Dios Padre para ser madre de Jesús. Imagínate, Macarena, vamos a subrayar esto de acá, es interesante. La Virgen María, quien fue elegida por Dios para ser madre de Jesús, también fue librada de todo pecado, incluso del original, siendo así llena de gracia desde la misma concepción en el seno de Santa Ana, ¿no? Santa Ana fue la Madre María. Celebramos esta solemnidad el 8 de diciembre. Su virginal origen lo celebran el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, ¿no?, tiene la celebración por la pureza de la Inmaculada Concepción de María. Por eso que el 8 de diciembre, no sé si sus madres, no, de repente son creyentes, ¿no?, celebran la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Porque ella fue inmaculada. ¿Qué significa la palabra inmaculada, Patrick? Patrick, ¿qué significa inmaculada? Patrick, se va a acabar la hora. La pura. Inmaculada significa limpio, puro. Si hubieras estado atento a lo que decía la lectura, ¿no?, que lo ha hecho, ¿quién leyó? Marcelo. Podrías haber deducido que era inmaculada. A veces los conceptos se sobreentienden del contexto en el que están rodeados, chicos, porque nadie tiene en la cabeza un diccionario. Yo ni ningún profesor, no, nadie tiene en la cabeza ningún diccionario. Entonces, por el contexto en el que están, uno puede deducir qué podrían significar. La Inmaculada Concepción de María
se refiere a la pureza, a la limpieza de su concepción, porque María no fue tocada por hombre alguno. Y dado a su virginalidad, es que Dios la escoge como madre de su hijo y la libera del pecado original. Siguiente dogma, siguiente verdad que nadie puede refutar sobre María. Ya dijimos dos, vamos a leer la tercera. La virginidad perpetua de María, ahí está, Rodrigo, la virginidad perpetua de María. Vamos. La virginidad perpetua de María. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el paro del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. A María la honramos como Virgen y Madre, pues, aunque es la verdadera Madre de Dios, ella permanece virgen antes, durante y después del. Ok, miren cómo la iglesia lo pone, ¿ah? ¿No? La declaran a María una virgen perpetua, a pesar que dio a luz a Jesús. Por eso que dice, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Interesante. Siguiente dogma, Macarena, la asunción de la Virgen María. Asunción, ¿qué significará? Es la cuarta dogma que presenta, ¿no?, la Iglesia Católica. Las 4 verdades de los roles de María que nadie puede refutar. Macarena. La Asunción de la Virgen María. Celebramos esta solemnidad en 15 de agosto. El Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente, refiriéndose a este dogma: finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha del pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. SIC 966. ¿Ya ven? ¿A qué se refiere con asunción? A ver, ¿qué significará la palabra asunción? Macarena, según lo que has leído, ¿qué es una asunción? Que toma el cargo. ¿Segura? A ver, ¿quién entendió qué es asunción? No dice ahí en lo que has leído. A ver, ¿quién ayuda a Macarena? ¿Qué es asunción? ¿Qué se entendió por asunción? ¿Nadie? Ahí lo dice bien claro. Celebramos esta solemnidad el 15 de agosto. El Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente, refiriéndose a este dogma. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, enaltecida por Dios. Ascender? ¿Qué significa? ¿Cómo ascender? Ascender, subir a los cielos, la asunción. Y con esto terminaron por consagrar a María, jóvenes, ¿no? Este hecho, ¿no?, que fue también reconocido por algunos testigos,
es que termina por consagrar a María. O sea, no solamente fue virgen y concibió virgen y se mantuvo virgen, sino que fue enaltecida, ascendida a los cielos, y esto terminó por consagrarla. Estos son los 4 dogmas que presenta la Iglesia Católica por la Virgen María, jóvenes. Bastante concretos, a mí me convencieron. A mí me convencieron. Ya. Bueno, este tema es largo. Ya, es largo. Y eso que yo lo he cortado, porque era más largo. Pero está muy interesante. Así que yo no se los voy a pasar rápido, así que acá lo vamos a dejar. Les voy pidiendo que vayan imprimiendo la ficha como siempre. Y no se olviden de que el viernes estamos en las Olimpiadas de halcones contra cobras. ¿Ya? La participación es obligatoria. Sí, obligatoria. ¿Este viernes Gracias. es? Dime, hijito, Luca. ¿Este viernes es o son las prácticas? El viernes es el ensayo, que es un día de clases, ¿no? De 8:30 de la mañana hasta cerca de las 2 de la tarde. ¿No? Como un día de clases, exactamente. ¿Ok? Es Ok. ¿Y las Olimpiadas cuándo comienzan? El otro viernes. El otro. ¿Eso es mes por el Zoom o cómo? ¿Para el sol? No, por el Zoom o cómo. Ah, no, presencial, hijo. ¿En dónde? Eh, ¿Cómo se llama esta avenida? Gran Chimú con... Ay, Pirámide. A una cuadra de Gran Chimú. Antes de llegar a Gran Chimú, en Pirámide. Ahí. Ya, la dirección exacta la van a saber por mi salita. Ya, ustedes alístense nomás, chicos. Nos vemos, cuídense.